Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Bonus, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Pues al hablar de María, de esa gran mujer, quiero que sepa que ella en todo el mundo de alguna manera se ha manifestado sencillamente, en detalles, o lo que ustedes quieran, o tradiciones, pero de alguna manera se ha presentado en cada nación como ella ha querido, pero especialmente donde ha sido más maravilloso que yo he palpado es en México, en primer lugar, como personalmente ella se apareció y la devoción que tiene este país, que hay que tener cuidado. También en Francia, que he estado el gusto de ir 2 o 3 veces a Lourdes, y me admira que también ahí fue una manifestación que ella misma fue testigo de lo que el Papa unos años antes había anunciado su Inmaculada Concepción, y ella allí personalmente le dijo que yo soy la Inmaculada Concepción. También he estado en Medjugorje, que yo no sé por qué ya ese lugar la iglesia no lo ha reconocido, parece que tiene resistencia de algunos obispos, pero es maravilloso lo que se vive allí. Tuve 7 días en aquel lugar. También he estado en Chiquinquirá, Colombia, otra devoción hermosísima. Así en muchas partes y en muchos lugares he estado en santuarios de la Virgen María. Pero María es María. Llámese Guadalupe, llámese de Lourdes, llámese lo que ustedes quieran, Chiquinquirá, o en España tendrán otros lugares, pero es María, la Inmaculada Concepción, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, que ella fue escogida para aquello y dio el sí. Pero como ustedes verán, no se ha olvidado de ninguna nación, donde quiera ha aparecido de alguna manera sencilla o de otra para manifestarse al pueblo y devolverle la devoción que le tiene el pueblo. Y en Cuba, pues no dejó de ser una cosa sencilla, porque como aquí la tengo, la Virgen de la Caridad del Cobre, ya María se llama Caridad del Cobre, la Virgen del Amor. El Cobre es un pueblo como si fuera nadadores o pueblos pequeños como Zambuena, y allí eran pueblos mineros del cobre, como vamos a ver cómo ella de alguna manera quiso estar en aquel lugar con aquellos mineros y aquellos trabajadores. La Virgen de la Caridad del Cobre, voy a hacer una breve reseña histórica. Hay muchas historias que han contado de ella, pero más o menos todas son parecidas. En la historia de la patrona de Cuba, miren, primero ustedes saben que Cuba era colonia española y siempre iban los barcos españoles y llevaban figuras y todo eso, y los agarraban algunas tormentas, y algo parecido sucedió con la Virgen de la Caridad, que esa barca o esa nave donde viajaban todos aquellos aventureros a Cuba a hacerse ricos o no ricos, o a trabajar o lo que ustedes quieran, pero era colonia española, y quizá esa barca fracasó y algo encontraron en el mar en un momento tortuoso de unos pescadores que pedían auxilio en la salvación con aquella tormenta. Y el padre Jordi Rivero dice que Alonso de Ojeda y los primeros conquistadores de Cuba pretendían imponerse a los indios, abusaron de ellos. Estos los repulsaron y los españoles tuvieron que huir, atravesando montes y ciénagas para salvar su vida en aquella isla cubana. Así llegaron a un poblado indio que se llamaba Cueiva, en la zona de Jobabo. Yo quisiera tener aquí un mapa para que ustedes vieran que es en la parte oriental, en el norte, que está la bahía de Nipe, donde está la gran playa Guardalabarca, que pertenece a la provincia de Holguín. Allí está ese lugar, hermoso. Y los indios, al verlos en tan mal estado, tuvieron compasión de ellos y los auxiliaban. Pero en agradecimiento, Alonso Ojeda construyó una pequeña ermita con ramas de árboles, posiblemente la primera en el suelo cubano. Allí colocó una imagen de Nuestra Señora, que era su preciada pertenencia, pero no esta. Cumplió así el voto que había hecho al entregar la imagen. Si salía salvo de
aquellas aventuras que sufrían con los indios cubanos, sobre todo algunos. Los iboneyes eran mansos, pero los taínos no, eran guerreros y no se dejaban. Entonces dice él que enseñó a los indios a decir el Ave María, y aquella expresión, según el historiador, se propagó tan rápido entre los indios que más tarde Cuba se llegó a conocer como la isla del Ave María, porque todos los indios la rezaban en aquella ermita enseñada por él. Pero la Virgen ya se hacía presente en Cuba preparando el camino. Una gran enseñanza que nos deja. La Virgen quiso que la evangelización no partiera de la prepotencia, fíjense bien, sino desde la humildad y sobre todo del agradecimiento. Vamos a hacer una pequeña historia que nos deja él aquí del hallazgo, de cómo fue el hallazgo de esta Virgen, que estaba sin la barquita, pero por algo se la pusieron ahí abajo. Dice que alrededor del año 1612 y a los inicios del 1613 fueron a buscar sal en la bahía de Nipe, 2 hermanos indios y un negrito de 9 o 10 años. Y todos se llamaban Juan de Hoyo, otro con otro apellido, Rodrigo de Hoyo, y el Juan Moreno, que era el negrito. Ahora, estos siempre iban a buscar sal para poder vender, y había una pequeña islita ahí en la bahía de Nipe, donde ellos se guardaban cuando venían los problemas de las tormentas y ciclones cubanos. Conocidos por la tradición, como ustedes sabían, los 3 Juanes, así le llaman en Cuba. Mientras iban por la sal, ocurrió la aparición de la estatua de la Virgen. He aquí el relato de Juan Moreno, que es el más pequeño, dado en 1687, cuando ya tenía 85 años. Ahí ponen habiendo ranchado, y en Cuba le llaman habiendo anclado, habiéndose varado la barca por la tormenta en un cayo francés que está en medio de la bahía de Nipe. Cuando vayan por allí a esa gran playa, ahí encontrarán ese pequeño cayo, para con buen tiempo ir a la salina. Y estando en una mañana, dice el historiador, la mar calma, salieron de dicho cayo francés antes de salir el sol. Y los dichos Juan y Rodrigo de Hoyo y declarante, embarcados en una canoa para la dicha salina y apartados de dicho cayo francés, vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser, y dice él que acercándose más, les pareció un pájaro y rama seca. Dijeron dichos signos, parece una niña. Y en estos discursos llegados reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, con un niño Jesús en los brazos, sobre una tablita pequeña, y en dicha tablita unas letras grandes, de las cuales leyó, dicho por el mismo Rodrigo de Hoyos, y decían: yo soy la Virgen de la Caridad. Ahí está escrito en el cobre, esa tablita. Y parece, para mí, que fue alguna barca, una nave que fracasó, y como llevaban siempre alguna imagen, llevaban la Virgen de la Caridad, y ellos, los indios, se la encontraron en el momento de aquella tormenta que ellos pasaron. Y entonces, yo soy la Virgen de la Caridad, y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraban ellos porque no estaban mojadas. Y en esto, llenos de alegría, dice el historiador, cogieron solo 3 tercios de sal y se vinieron para el hato de Baraguá. Un hato en Cuba es un ejido mexicano, para que sepan. En Niquero hay un hato, donde está el cementerio, pues son como pequeños ejidos de pueblo, donde viven los campesinos. El administrador del término real de minas de cobre, don Francisco Sánchez de Moya, ordenó levantar una ermita para colocar la imagen y estableció a Rodrigo de Hoyo como capellán. Antes de esto, sepan que cuando ellos tuvieron la ermita en Nipe, allá en la bahía de Nipe, donde encontraron, la pusieron en una ermita que hicieron allí, según los historiadores y las tradiciones, se aparecía acá en el cobre, donde ella quería verdaderamente un santuario para que más gente pudiera. Y se fue a aquel pueblo del cobre, que es hermosísimo, donde está la Sierra Maestra.
Si algún día van por la carretera de Santiago de Cuba hasta Holguín, verán desde la carretera ver aquel santuario tan hermoso de la Virgen de la Caridad del Cobre, que a pesar de todas las turbulencias y el comunismo no pudieron jamás con ello. Y ella se aparecía y se aparecía hasta que los pescadores dijeron, pues quiere que sea en el Cobre, y se fueron allá a hacer aquella iglesia, porque según la tradición, allí quería un templo grande donde más o menos la mayoría parte de los cubanos pudieran llegar a realizar sus misiones y sus trabajos. Allí se hizo un seminario, allí recogimos nosotros dinero en la República entera para hacer una especie de hotel que lo usó el comunismo para otras cosas, ya lo devolvió, para que la gente pobre que pudiera ir al santuario a venerarla, pudiera pagar poco y hospedarse en lo que podía. Y ahí está el seminario y está todo aquello todavía existente. Con los años se adquirió un recinto mayor, como ya dije, para construir un nuevo santuario que pudiese acoger al creciente número de peregrinos que fue agarrando aquella Virgencita de la Caridad, la Cachita famosa, haciéndose la inauguración con el traslado de la Virgen el día 8 de septiembre de 1927. Recuerden, esta fue la manera como María, de una manera u otra, quiso presentarse en nuestro país, pero es María, la internacional, la Madre de Dios. Allí se llama Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Ahora, durante la Guerra de Independencia, las tropas se encomendaron a la Virgen de la Caridad, pero los cubanos decían que no es que se pueda ver a la Virgen como una aliada a la guerra. Más bien, ella como madre sufre y se preocupa de todos, busca la paz entre sus hijos. Finalmente, cuando los corazones se lo permiten, otra cosa, busca atenuar los odios y fomentar la reconciliación y el perdón. Porque en realidad no podemos estar pidiéndole a la Virgen que ganar una guerra, ni que eso. Ella lo mismo es madre del que está en pleito unos con otros, que con los enemigos, que con los amigos, lo que ustedes quieran. Después de la Guerra de Independencia, que ya Cuba quedó libre, los veteranos pidieron al Papa que declarase a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Ese documento lo firmó el 10 de mayo de 1917 por el cardenal obispo de Ostia, su santidad Benedicto XV, que reemplazó a Pío X. Accedió a la petición declarando a la Virgen de la Caridad del Cobre patrona principal de la República de Cuba y fijando su festividad el 8 de septiembre. Pero en el año 1977, el Papa Paulo VI, Montini, eleva a la dignidad de basílica el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad fue coronada, como ustedes saben, por su santidad Juan Pablo II como reina patrona de Cuba el sábado 24 de enero de 1998. Esas son las historias que puedo contar más porque hay más detalles hermosos de los milagros y los favores que hacía de la Virgen de la Caridad del Cobre, aquí presente, patrona de los cubanos. Pero Dios está sobre todo y todos. Es una cosa que decir de las verdades que la Virgen de la Caridad nos enseña. La Virgen tiene las manos llenas, con la derecha sostiene la cruz, camino único de salvación que debe ser abrazado por todos sus hijos. Con la izquierda sostiene a su Hijo, el Niño Dios. Así nos enseña María la importancia de imitarla a ella, que fue fiel acompañando a Jesús desde el comienzo de su vida hasta la cruz. Saben ustedes que ella, María, es nuestra madre y protectora. En tiempos de tormenta, la Virgen viene para salvar a aquellos 3 Juanes, ¿se acuerdan? La Virgen quiere salvar hoy de las tormentas que azotan en nuestro corazón, pero también en nuestra patria y en nuestro país. Ella acompañó a los apóstoles cuando se reunieron llenos de miedo en Pentecostés. ¿Qué no haremos nosotros hoy? La Virgen nos adentra en su corazón maternal, santuario del Espíritu Santo, donde nos forja en otros Cristos
La Madre nos protege, nos enseña e intercede por nosotros. También María nos da una enseñanza, decimos los cubanos, del valor de la familia. Jesús quiso nacer, saben ustedes, y tener madre. La Virgen se aparece como madre con su Hijo en los brazos. Ella es la madre de todos los que guardan la palabra. María nos enseña la importancia de la maternidad, la dignidad de la mujer, a la que Dios mismo confía tan gran misión. Por ende, el respeto que merece la Santísima Virgen María es la madre de todas las familias. Al recurrir a ella, la familia se consolida en la auténtica caridad que ella nos ofrece por medio de Jesucristo. Esto y tantas enseñanzas, porque el nombre que lleva, la caridad, la madre del amor hermoso y de la esperanza. Algo de esto puedo dejar a las personas de la devoción de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y esa barquita quiere decir los 3 Juanes cuando ella los salvó. Y se encontraron en medio de las olas aquella tabla con aquella Virgen que hoy se conserva en el santuario del Cobre, hermoso, y que el comunismo nunca pudo con ella. Gracias.